Carlos Núñez de este lado. Vamos a mostrar cómo realizar una chaqueta de pinza y corte, como esta que vemos en la foto. El primer botón lo vamos a ubicar a 3,5 pulgadas por debajo de la altura del busto. Hacemos una extensión de 3/4 de pulgada en la línea del hombro. Aquí tenemos un reboque de cuello curvo, vamos a volverlo recto, escuadrando en la línea del hombro y en la línea del centro del frente. Borramos la curva y vamos a conectar las extensiones, extensión de abotonadura y extensión en la línea de hombro. Doblamos el papel en la línea de quiebre, que también se conoce como línea espejo o línea reflejo, y voy con la rodadera a calcar la línea de hombro, el reboque de cuello. Volteo el papel para trazar lo que me falta del reboque de cuello y el centro delantero. Ahora voy a pasarle lápiz y estas serán llamadas líneas reflejos. Reflejo de hombro, reflejo del reboque de cuello y reflejo del centro delantero. Aquí tenemos entonces reflejo de hombro, reflejo del reboque de cuello y reflejo del centro delantero. En la línea de reflejo de hombro voy a marcar 1/4 y voy a escuadrar la medida del reboque de cuello trasero. Desde ese punto voy a escuadrar 2 pulgadas 3/4, que es el tamaño estándar de los cuellos básicos. Vuelvo y escuadro en dirección hacia la línea de hombro. No necesariamente debe de llegar hasta el hombro. Voy a conectar estos puntos y en el centro del frente voy a bajar 1/4 para conectarlo. Bajo 1/4, conecto las líneas y trazo hacia abajo. A partir de ahí, con la ayuda de una regla curva, voy a manipularla para trazar el ancho deseado de mi solapa. A partir de la punta de la solapa voy a marcar 1,5 pulgadas, que es el tamaño estándar de las mismas. Y desde ese punto voy a marcar 1,25 pulgadas para formar la punta del cuello, en la dirección que visualmente vemos en la imagen. Y luego conectamos con la parte superior. Luego volvemos y doblamos el papel para trazar o calcar la solapa. Como esta es una grabación de una clase en vivo, me preguntaron cómo colocar la punta a la solapa. Con la ayuda de la regla voy a marcar lo que acabo de calcar con la rodadera, que es la solapa. Ahora vamos a calcar nuestro cuello. Trazo las líneas del cuello con la rodadera y el notch en el hombro. Le paso felpas, estoy trabajando con felpas para que se pueda ver en el video. Ya terminando la parte superior, vamos a trabajar con la parte inferior de la chaqueta. Vamos a convertir mi pinza en 2 pinzas. Mido el ancho total para dividirla en 2 pinzas, una pinza más grande que la otra. Escuadro la línea del busto. En mi caso el patrón tiene una pinza de 2 pulgadas. Voy a hacer una pinza principal de 1,25 pulgadas y la segunda pinza de 3/4 de pulgada en total. Marco 1,25 pulgadas en total para marcar mi primera pinza. Marco una separación de 3/4 de pulgada para marcar la segunda pinza. 3/4 es la separación. Marco, escuadrando, y vuelvo y escuadro en la línea del centro de la pinza. 1 pulgada por encima de la cadera voy a iniciar la marcada de la pinza, y esta no debe de llegar a la pinza del costado, tal cual como se ve en esta imagen. Al final estas 2 pinzas van a sumar el total de la pinza que tenía. Dependiendo del largo de tu chaqueta, podemos marcar el bolsillo a 0,5 pulgada, 3/4 o 1 pulgada a partir de la cintura. Lo que sí debemos de respetar que a partir del bolsillo haya una distancia hacia el ruedo de más de 4,5 pulgadas, ya que los bolsillos como parte estética no deben estar muy cerca del ruedo. Y el tamaño del bolsillo va a depender del tamaño de la mano del cliente.
o del tamaño de la talla. Escuadro guiándome de la línea del centro del frente y marco un ancho promedio del bolsillo de 4,5 pulgadas o 4 pulgadas y 3/4. Los espacios de la pinza no se deben contar. Y así marcamos nuestro bolsillo. Por si preguntas cuánto marqué, de la pinza hacia el centro yo marqué 3/4 de pulgada. Ahora marcamos media pulgada en la línea del centro del frente hasta la pinza y luego en dirección hacia el costado en 0, para luego entonces formar la curvatura del centro del frente. Las chaquetas básicas deben de llevar una holgura de 3/8 en la parte superior, 1/4 a nivel de la cintura y 3/8 en la parte de la cadera. Para dar confort al reboque de sisa profundizamos media pulgada y suavizamos la curva de la sisa. Recorto para calcar nuestro patrón. Como siempre decimos, los patrones mecánicos nunca se deben de recortar porque es nuestra referencia si tenemos cualquier duda o cualquier problema. Luego de calcado, entonces lo voy a marcar con felpas. Esta marcada es la que podemos recortar a nuestro antojo. Empezamos a recortar y vamos a cortar justamente el valor de las pinzas para hacer los pivoteos o los movimientos que necesitamos. Saco las pinzas. Ahora en la parte inferior, a partir del bolsillo, voy a cerrar esa pinza y abrir en la parte inferior, para luego entonces poder manipular la pinza del costado, cerrarla también, justamente desde la altura del busto. Luego hacemos la marcada del corte, que es el que fungirá como una especie de costadillo. Estaba mostrando ahí los puntos como un achado y mostrando cómo podemos cerrar la pinza. Como siempre hemos dicho en clases, las pinzas nunca deben de llegar hasta la altura del busto, así que vamos a reestructurar estas líneas. Bajamos 1,5 pulgadas y rehacemos entonces las líneas para la pinza. Ese será el valor que estamos aumentando para que las pinzas no lleguen hasta la altura del busto. Y así nos debe de quedar. Terminamos de recortar nuestro patrón para poderlo confrontar. Si hacemos nuestro patrón correctamente, fíjense cómo quedaría nuestro cuello, perfecto, sin necesidad de cortarle o aumentarle, y así nos quedaría a la hora de coser. Los patrones son números y los números son perfectos. Ahora vamos a agregar el margen de costura, para que veamos en qué lugar no llevaría margen de costura, que es justamente en la línea del bolsillo o en la abertura que se hace para formar la abertura del bolsillo. Ya colocado el margen de costura en las pinzas, ahora vamos al corte y al reboque de sisa. Media pulgada en los cortes, media pulgada en el reboque de sisa, y así quedaría nuestro patrón. Miren cómo está el aumento, que es el color verde, y la parte rosada es el margen de costura, y justamente en el bolsillo no llevaría margen de costura, lo demás sí llevaría. Ahora vamos a trabajar con el facing, el forro.
Marcamos 2,5 pulgadas a partir del reboque de cuello en la línea de hombro y conectamos con la línea de altura del busto. Esta parte será entonces nuestro facing. El lado de la izquierda será entonces nuestro forro. Calcamos y lo pasamos en limpio con margen de costura. Para el balanceo que hacemos en la solapa, marcamos los puntos de aplomo que tenemos y aumentamos 1/8 en la parte alta de la punta de la solapa o moquetilla, partiendo de cero desde los puntos de aplomo. Marcamos 1/8 a todo el largo de la solapa y que muera en cero en el punto de aplomo del centro del frente, que es también el punto de inicio de la línea de quiebre o línea espejo. Que llegue a cero, así como vemos en esta imagen. Desde los puntos de aplomo nace en cero y ahí en esa punta tiene 1/8 tanto de alto como de ancho. Eso es para que a la hora de coser las solapas no se vea la parte de la costura interna. Ahora colocamos el margen de costura, que es en el reboque del cuello y centro del frente 1/4, en la parte del corte media pulgada, hombros media pulgada, reboque de sisa media pulgada, costados 3/4 y en la parte del ruedo 2 pulgadas de ancho. Si preguntas qué hacer con la segunda pinza que está planteada en el patrón, la puedes usar como holgura, pero si gustas también la puedes coser. Confrontamos la parte del ruedo con el cuerpo para que nos quede completamente uniforme. En la pinza del costado vamos a abrir aproximadamente 3/16 y cerramos la pinza del costado justamente en ese punto para crear una abertura y que tenga el forro un poquito de movimiento a la hora de coser en esa área que es el busto. Colocamos un poquito de papel y marcamos el punto de aplomo o nachado justamente en el centro de esa abertura. Y ahí tenemos entonces nuestro facing y nuestro forro. Teniendo el cuerpo, el facing y el forro listo, vamos a trabajar entonces ahora con nuestro cuello. Partimos una línea guía en el centro y a la derecha marcamos 1/8 y a la izquierda de la misma marcamos 1/8, teniendo en total 1/4. Teniendo nuestro punto de aplomo en la línea del hombro, que es el punto del hombro, lo marcamos y a partir de ahí vamos a colocarlo justamente sobre la línea guía. Ya colocado, marcamos arriba y abajo. Movemos a la derecha y marcamos toda esa parte derecha del patrón. Luego vamos hasta el otro extremo y marcamos toda la parte izquierda del mismo. Este es nuestro cuello balanceado, el paso número 2. Este es el balanceo que se le hace a los cuellos de chaquetas. En nuestro canal de YouTube también tenemos un tutorial solamente explicando el balanceo del cuello de chaquetería. Ya teniendo nuestro cuello balanceado, lo calcamos completo y marcamos el notch o punto de aplomo. En la parte del centro trasero colocamos media pulgada de margen de costura y todo el resto marcamos 1/4 de margen de costura, tanto arriba como en la parte del reboque de cuello. Buscamos estos puntos para formar 45 grados perfectos. Alineamos y marcamos nuestro hilo de la tela. En esa dirección es que debemos cortar nuestro cuello inferior, que es el paso número 3. Recortamos.
Ahora vamos a trabajar con el cuello superior. Marcamos nuestro cuello completo y el punto de aplomo. Y aquí vamos a aumentar 1/8 a toda la parte superior del cuello. Como estoy trabajando con felpas, quizás se ve un poquito más grande. 0 en el punto de reboque de cuello y 1/8 en la parte alta. A partir de aquí entonces vamos a dar 1/4 de margen de costura a todo el ancho del cuello y también en la parte del reboque de cuello. Los cuellos superiores se trabajan abiertos, así que lo colocamos al doblez y marcamos nuestro punto de aplomo y también marcamos el hilo o sentido de la tela, que este es horizontal y este es el paso número 4. Ahora tenemos todo el despiece, paso número 1, paso número 2, que simplemente nos van a servir como guía o ayuda. El paso número 3 es el cuello inferior, que es el que vamos a coser con el paso número 4, que es el cuello superior, y debe de quedar así, empalmados en la parte inferior, y que toda la parte superior tenga 1/8 de diferencia, que parta en 0 desde ese punto y que tenga 1/8 en todo el resto del cuello. Así comprobamos si nuestro cuello está correcto, viendo esa diferencia en la parte alta de 1/8 y que salga de 0 desde el inicio del cuello. Aquí tenemos ahora todos nuestros patrones. Tenemos el cuerpo con margen de costura. El margen de costura en el corte, sisa, hombro y pinza es de media pulgada. Reboque de cuello y centro del frente 1/4 y costado 3/4 de pulgada. Y en ruedo un valor de 2 pulgadas. Y aquí tenemos también nuestro facing y nuestro forro. Espero que hayan aprendido y que les haya gustado. Hasta la próxima. Chao, chao.